Continuando con lo que es histología animal, sistema genital de la hembra. El sistema genital de la hembra empieza con el ovario. El ovario, la primera capa del ovario es un mesotelio que tiene células cúbicas. Debajo de eso tiene una lámina basal y siempre debajo del tejido epitelial, que es este mesotelio, va a tener tejido conjuntivo laxo. En ese tejido conjuntivo laxo se van a encontrar los folículos primordiales. Este es un folículo primordial, el cual tiene un ovocito, tiene células foliculares planas, una membrana basal y tejido conjuntivo laxo. Luego vamos a tener los folículos primarios o folículo primario unilaminar. Quiere decir unilaminar que va a tener solamente una sola capa. Esto que era células planas se va a convertir en células foliculares cúbicas o llamadas también cuboides. El ovocito va a seguir siempre de ahí, va a tener también la lámina basal y el tejido conjuntivo laxo. Luego tenemos los folículos primarios multilaminares. ¿Qué va a pasar? Estas células cúbicas o cuboideas van a tener dos capas ahora, dos o más capas, y va a tener unas microvellosidades. Lo importante del folículo primario multilaminar es que va a aparecer en esta etapa algo importante, la zona pelúcida. Acá lo que estoy señalando es la zona pelúcida. ¿Y qué va a contener la zona pelúcida? Bastantes glucoproteínas, ¿no? Luego va a tener su lámina basal, esta lámina basal con bastante tejido conjuntivo laxo y algunos cuantos vasos sanguíneos. Y acá también se está formando un poco de músculo liso. Las funciones del folículo primario es: el ovocito produce glucoproteínas de la membrana pelúcida, las células de la granulosa produce estradiol a partir de la androstenediona, la teca interna posee receptores para la hormona luteinizante que produce androstenediona y la teca externa solamente es de sostén, es decir, todo este tejido conjuntivo que es laxo solamente va a servir de sostén. El folículo secundario. El folículo secundario, después del folículo anterior multilaminar, viene el folículo secundario. El folículo secundario va a tener también esta membrana pelúcida con su ovocito en el medio, va a tener una zona radiada que son células cuboideas, y lo importante de acá es que se va a formar este espacio de acá con estas paredes que va a ser el licor folicular. Esta parte de acá, que son células cuboides, varias capas, es la teca interna, y el tejido conectivo laxo que está afuera va a ser la teca externa. En conjunto forman el folículo secundario. El folículo de Graf, que también algunos autores lo llaman como folículo terciario, pero la gran mayoría de los autores ya están definiendo como folículo de Graf. Tiene el ovocito, tiene una zona radiada que son células cuboideas, siempre con filopodios. Luego tiene una membrana que es la granulosa, que es una teca, y esas paredes que existían acá de células cuboideas desaparece y se forma el antro folicular. Recuerden ustedes, el anterior, ese espacio con las paredes se llamaba, el anterior se llamaba licor folicular. ¿Qué nos lleva el licor folicular? El licor folicular se convierte en antro folicular. Este es el licor folicular. Este licor folicular se va a convertir en antro folicular. Es decir, cuando desaparecen las paredes, se convierte en antro folicular. Luego vienen las tecas internas y las tecas externas. En su conjunto, folículo de Graf. Luego viene el cuerpo albicans. El cuerpo albicans
Ya, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, el ovocito sale del folículo. Una vez que sale del folículo, deja de ser folículo y se convierte en cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo, si hay gestación, va a estimular a la producción de la hormona progesterona, que es la que mantiene la preñez. Es decir, cuando no existe o este cuerpo amarillo no permanece, desaparece y no va a haber producción de progesterona, por lo cual se van a producir los abortos. Luego de este cuerpo amarillo va a haber la intervención de bastantes macrófagos. Recuerden que ustedes, una de las partes donde existen bastantes macrófagos es en el útero, principalmente en el ovario. Entonces estos macrófagos van a absorber estos fibroblastos y se va a convertir en cuerpo albicans. Siguen interviniendo los macrófagos y el cuerpo albicans va a desaparecer y solamente va a permanecer en este tejido un tejido conectivo de tipo laxo. Y ya en el cuerpo del útero, o uno de los cuernos del útero, va a tener 3 capas: la capa mucosa, la capa muscular y la capa serosa. La capa mucosa va a constar de 2 partes. Primero, el tejido epitelial, que es un epitelio simple cilíndrico, ciliado. Luego está la lámina basal, y por debajo de la lámina basal hasta la parte muscular va a ser la capa llamada lámina propia. La lámina propia no es otra cosa que el tejido conjuntivo laxo, que va a tener bastantes fibras, va a tener vasos sanguíneos y va a tener tejido linfóideo. Luego viene la capa muscular. Es un tipo de músculo liso, 2 capas, una circular, que es longitudinal, y la otra de un corte transversal, que es músculo liso. Por encima de eso está la capa serosa, que consta de bastante tejido conectivo fibroelástico y un mesotelio. Este mesotelio va a tener tejido epitelio simple plano. Luego vamos a ver la parte del cuerpo del útero. Va a tener una mucosa, una muscular y una serosa. Esta serosa también algunos autores la denominan capa adventicia. Al igual que la anterior, la capa muscular o la capa mucosa va a constar hasta antes de la capa media o capa muscular. Es decir, va a tener un tejido epitelial. Primero, un epitelio simple cilíndrico, pero ciliado. Luego va a formar unas fosetas. Estas fosetas, dependiendo de la profundidad, van a formar las glándulas. Estas glándulas van a tener bastantes funciones de secretar ciertas sustancias que van a lubricar el útero. Por debajo de este sistema epitelial, de este tejido epitelial, va a haber la lámina propia. Esta lámina propia consta de tejido fibroelástico, vasos sanguíneos, tejido linfóideo y bastante cantidad de macrófagos, inclusive tenemos de la serie leucocitaria. Como vemos en esta lámina, acá encontramos unos cuantos neutrófilos. Por debajo de esta capa mucosa encontramos la capa muscular, y la capa muscular consta de 3 capas, o sea, 3 capas de tejido muscular liso: una capa longitudinal, una capa de corte transversal y otra longitudinal. Por encima de eso encontramos la capa serosa o adventicia, tejido conjuntivo con fibras fibroelásticas, una lámina basal, y por encima el mesotelio, que es un tejido epitelial simple plano. El cuello del útero o cervix, tenemos, por ejemplo, el tejido epitelial. Justamente la curvatura de la cervix es un tejido epitelial estratificado plano. Luego es un tejido simple cúbico. Esta parte del cuello uterino o cervix presenta bastantes glándulas. Eso quiere decir
que la parte de la cerviz del cuello siempre va a estar bien húmeda para los fines que se viene en la reproducción. También hay bastante tejido conectivo laxo, es decir, con vasos sanguíneos, fibras elásticas o fibras fibroelásticas y tejido linfoideo. Este es un resumen de las funciones que tiene cada una de las estructuras que tiene el ovario. Partimos de la primera parte del folículo primordial. Fíjense, el folículo primordial va a estimular a la hipófisis, al hipotálamo, para que el hipotálamo segregue ¿qué hormonas? La hormona folículo estimulante. Luego tenemos el folículo primordial o unilaminar, que va a segregar conjuntamente con el folículo multilaminar la activina, que también va a tener la segregación de folículo estimulante, y ya empieza acá a segregar la hormona luteinizante. Luego tenemos el folículo secundario con el folículo de Graf, que estos ya, folículo secundario va a segregar la androstenediona, el folículo de Graf, estrógenos, y cuando el folículo de Graf, hemos dicho que pierde el ovocito, o sea, sale el ovocito para ver si se va a producir preñez o no va a haber preñez, pero si hay preñez, esto que es el cuerpo amarillo va a estimular para que se produzca lo que es la progesterona. Si no hay preñez, no se produce la progesterona y se va a convertir en cuerpo albicans, y a su vez estos macrófagos intervienen y desaparece, convirtiéndose todo esto solamente quedando el tejido conjuntivo laxo.